Muy bien, este nuevo bloque de temas que se incluirá para el tercer examen parcial, básicamente trata de darle un abordaje al tema de programación dinámica. Entonces, aquí en la programación dinámica vamos a tener que salirnos un poquito ya del método simplex y los modelos que veníamos trabajando anteriormente, que inclusive hasta en los casos de transporte, pues se utilizaba pues como de fondo también el método simplex, también los casos de programación entera y los casos de asignación. En el fondo siguen siendo problemas que abordan situaciones similares. Lo que pasa es que en el caso de la programación dinámica sí tiene la particularidad de que no es como un problema en sí, digamos, un problema único que se tiene que resolver, sino que la solución del problema consta de toma de decisiones en etapas previas y las decisiones que yo tome en esas etapas hace que la siguiente etapa se vea afectada y así sucesivamente. Entonces, por lo general, son problemas que no se dan como en un momento específico, sino que son problemas que se estructuran en secuencias temporales. Entonces, empiezan en un momento y pasan diferentes etapas. Y esas etapas hay que tratar de optimizarlas. Esa es como la idea acá. Entonces, posiblemente los métodos que vamos a ver van a ser un poquito más creativos, van a requerir un poco más de creatividad. No es tan sencillo esta parte porque, digamos, creo que lo que hay que ir desarrollando es una malicia, se le puede decir así, un sentido adicional de cómo uno puede reconocer que un problema se puede modelar bajo un método de programación dinámica. Sin embargo, vamos a tratar como de darles a ustedes herramientas con ejemplos que atienden diferentes situaciones y pues bueno, así es como se vuelve la persona pues más diestra en las temáticas, es conociendo variedad de problemas que se pueden enfrentar y en especial cómo fue que los resolvieron. Una vez que uno conoce que se enfrenta a un problema y lo resuelve, inmediatamente incorpora un nuevo conocimiento, digamos, em, una nueva idea en el cerebro que hace que cuando uno vea otra situación, el cerebro haga una asociación de que hay un conocimiento previo que más o menos puede asociarlo con esta situación nueva y entonces podría empezar a identificar y a visibilizar, digamos, a su alrededor diferentes situaciones que pueden modelarse o que describen lo que es un problema de programación dinámica. Pero básicamente es como aquí la experiencia hace al maestro. Ahora tendremos la ventaja del curso que lo que vamos a ver de ahora en adelante, pues son problemas asociados a programación dinámica. Entonces, casi que cada ejemplo que se ponga, un ejercicio, pues uno sabe que se lo tiene que resolver con programación dinámica. Pero en una situación donde aparezca un problema al azar y uno tenga que reconocer o identificar que es un caso de programación dinámica, es cuando va a ser un reto tal vez un poquito más difícil, ¿verdad? Sin embargo, como les decía al principio, conociendo cómo se resuelven algunos de ellos, conociendo algunos prototipos como base, entonces ya uno va teniendo pues por lo menos un paquete de opciones que le puedan definir claramente si un problema que está observando a su alrededor puede clasificarse como un problema de programación dinámica. Veamos algunos elementos relacionados con esta programación dinámica. Entonces, primero es que es una técnica matemática, así se lo definen los autores, que es útil para tomar las decisiones secuenciales que están interrelacionadas. Es una secuencia y esa secuencia no es independiente, sino que un estado afecta al estado siguiente y así sucesivamente. Proporciona un procedimiento sistemático para determinar la combinación óptima de las decisiones. Entonces, cuando se refiere a sistemático, quiere decir que, pues, que es estructurado y que se sigue como un estilo para poderlo resolver, o sea, que se puede
No es que digamos que cuando uno pasa de un estado al otro para seguirlo resolviendo, se da cuenta que tiene que improvisar un problema completamente nuevo, sino que hay una estructura sistematizada, un seguimiento, digamos, que se puede hacer. Y entonces es la estrategia, una vez que se entiende, se aplica a lo largo de todo el proceso y nos apegamos a esa estructura. A diferencia de la programación lineal, no cuenta con una formulación matemática estándar del problema, sino que se trata de un enfoque de tipo general para solucionar problemas, que era lo que les decía al principio. Los problemas de programación lineal tienen una estructura, recuerdan que decíamos función objetivo, y luego sacábamos las restricciones, y ahí las restricciones variaban entre diferentes combinaciones con desigualdades de menor igual que, mayor igual que, o igualdades según sea el caso. Y básicamente todo problema de programación lineal tiene esa estructura. Las ecuaciones que se usan en este caso son específicas y por lo tanto se usan al problema particular, digamos, se ajustan al problema en particular. Es decir, que digamos, eh, hoy, por ejemplo, podríamos resolver un ejemplo utilizando una ecuación para resolver ese problema, pero si mañana cambiamos el problema, aunque sea otro problema de programación lineal, posiblemente no se aplique la misma ecuación, sino que haya que replantear una nueva. Entonces, las ecuaciones que se utilizan en la solución de los problemas de programación dinámica son específicas para ese problema en particular. Entonces, ven aquí lo difícil, porque no podemos como estandarizar ni meter como en el mismo saco a todos los problemas de programación dinámica, sino como que cada uno, como que hay una estructura y un patrón general que puede ayudar a resolverlos, pero siempre hay que adaptar, digamos, esa estructura al problema en específico. Em, Se recomienda creatividad y una buena comprensión de la estructura para poder reconocer cuándo un problema puede resolverse por programación dinámica. Bueno, aquí es importante también entender que este tipo de problemas se resuelven utilizando una estrategia que usa una función recursiva. Entonces, vamos a estar, digamos, siempre haciendo cálculos, pero recurriendo a datos que vienen de atrás, digamos, de un estado anterior. Es decir, para conocer un estado nuevo, yo debo, digamos, utilizar la historia, que en ese caso es el dato que proviene del estado anterior. Y con base en esas condiciones, tomo yo la decisión posterior. Vamos a encontrar como dos grupos de problemas acá. Uno son los determinísticos, que los problemas determinísticos es cuando el estado de la siguiente etapa está determinado por completo por el estado y la política de decisión de la etapa actual. Es decir, la des- la- lo que ocurra en el estado siguiente está determinado por lo que está ocurriendo, digamos, en este momento. Y aquí política, bueno, como ahorita también estamos en una coyuntura social a nivel político, ¿verdad? Complicada, no quiero que se vea política como política de Estado, sino la política es simplemente digamos, la estrategia de decisión, se puede decir así. O sea, eh, por ejemplo, hay que ver, o sea, qué es lo que yo necesito observar y y qué es lo que necesito, digamos, de esa observación. Digamos, por ejemplo, si es maximizarla o minimizarla. Entonces, digamos, la política de decisión es lo que va a hacer que yo tome una ruta u otra. O sea, quiero minimizar o quiero maximizar. Y eso va a influir en que yo, pues, cambie el recorrido, ¿verdad? Que tengo que hacer en el problema. Entonces, la política son esas reglas que puede definir la empresa o la persona que está resolviendo el problema para esa toma de decisiones. Entonces, no es política tradicional, sino simplemente este conjunto de reglas de decisiones que van en busca de la optimización. Pero bueno, el estado siguiente, entonces depende completamente de lo que pasó del anterior. Lo que pasa es que hay otros problemas de programación dinámica que son de tipo probabilísticos. Entonces, en estos acá hay una distribución de probabilidad que puede influenciar en lo que va a ocurrir en la etapa siguiente. Entonces, en aquellos casos donde existe una distribución de probabilidad de valor posible del siguiente estado, entonces ya hace que el siguiente estado no dependa completamente, sino que puede variar dependiendo de lo que diga esa probabilidad
de que eso pueda ocurrir o no. Bueno, entonces vamos a posiblemente a trabajar como dos tipos de casos. Este probabilístico posiblemente va a quedar para el final. Vamos a ir trabajando casos, ejemplos de casos determinísticos. Dentro de estos casos determinísticos podríamos encontrar algunos problemas, tal vez como los más comunes o famosos, ¿verdad? Eso no quiere decir que no hayan más y que no hayan algunos otros que tengan pues, alguna otra temática o estrategia un poco diferente. Pero digamos que dentro de los más comunes que encontramos son los problemas de la ruta más corta, que a lo mejor no sé si esto lo han trabajado de pronto ya ustedes en algún otro curso de algoritmos. A veces creo que hay un algoritmo que se llama de Dijkstra, que es para determinar la ruta más corta y posiblemente vaya encontrando pues alguna relación con esta. Bueno, vamos a explicarlo cómo sería desde la óptica de la programación dinámica y si es muy similar a la forma en que ustedes lo han resuelto, si es que han tenido esa oportunidad, pues qué bueno, pues entonces se les va a facilitar bastante. Y si no, pues incorporan a su banco de soluciones una estrategia adicional. Los problemas de inventarios también. Vamos a trabajar este tipo de casos con los problemas de inventario. Se basan en problemas en los que, digamos, una empresa tiene producción, pero muchas veces no puede colocar toda la producción digamos, en el mercado. ¿Por qué? Porque posiblemente la oferta, o sea, lo que produce la empresa es mayor que la demanda en ese momento. Entonces, colocará la parte digamos, que atienda la demanda en ese momento y hay un resto de producción que queda en almacenamiento. Pero también, entonces, el almacenamiento tiene un costo. Así que entonces intervienen diferentes costos en bueno, un costo que es, o sea, en cada producto van a haber dos costos posibles. Un costo asociado a lo que cuesta la producción, digamos, generar el producto como tal, y otro costo que es que una vez cuando el producto ya está elaborado, si no se vendió hay que almacenarlo. Entonces, ese espacio de mantenerlo, por ejemplo, en una bodega, es un costo para la empresa. O sea, hay que tratar de mantener la menor cantidad de producto almacenado. Ese es un requisito. O sea, primero porque depende si son materiales perecederos, pues entonces pues hay un tiempo de caducidad y podría ser que si pasa mucho tiempo almacenados, cuando ya se van a sacar, pues ya están vencidos y se perdió la producción. Otra es porque muchas empresas utilizan bodegas de alquiler. Entonces, mientras más espacio físico requieran para almacenar productos, pues más se elevan sus gastos. Entonces, el hecho de que el producto no se vendiera y se tenga que guardar en algún lado, tiene implicaciones también importantes de almacenamiento para la empresa. Entonces, estos problemas de inventarios combinan esos tres elementos: costo de producción, costo de almacenamiento y la demanda en el mercado que hay para ese producto. O sea, la salida que hay, las ventas posibles. Luego tenemos problemas de asignación, que consiste también en pues, la idea similar a los problemas de asignación que hemos hecho, que hay que asignar algunas tareas, funciones y hay que ver entonces cuál es la asignación óptima. Y los problemas de mochila, que son problemas que tienen un origen más de tipo bélico, donde se le decía, por ejemplo, a un militar, bueno, a usted se le da una mochila y esa mochila tiene una capacidad, un volumen, digamos, ya fijo. Entonces, si tiene que transportar una cantidad de diferentes materiales, ¿qué sería lo que debe priorizar eh, para tener, digamos, el máximo aprovechamiento, pues, del espacio, por ejemplo? Entonces, digamos, posiblemente fue muy útil para resolver problemas bélicos como de ese tipo, pero luego se logró generalizar a casos diferentes. Entonces, una mochila podría ser, digamos, ya un contenedor de, y había que llenarlo con producto. Entonces, el contenedor tiene una capacidad fija. Bueno, entonces, ¿cuánto producto, de qué tipo? Y sería lo óptimo para la empresa, digamos, en ese caso, para almacenar ahí. Podría tener aplicación en que veamos una bodega como simulando esa mochila también y esa bodega que almacena, digamos, también producto que tiene una capacidad también fija. Y así entonces, digamos, podría pronto también resolver problemas
también de acomodar, por ejemplo, contenedores en un barco de exportación que tiene una capacidad específica con contenedores que ocupan cierto espacio, que tienen cierto peso, y entonces a lo mejor un problema complejo sería cómo ver esos contenedores como los objetos que tendríamos que guardar en la mochila y hacer un problema óptimo para hacer un máximo aprovechamiento de ese tipo de transporte. Y pensar en que el barco que va a transportar todos esos contenedores representa la mochila. Entonces, digamos que ya la aplicación puede generalizarse mucho más allá de lo que era el problema inicialmente, como un enfoque más bélico y asociado a una mochila. Pero se sigue llamando problema de la mochila en honor digamos, al origen de este tipo de casos de programación dinámica. Muy bien. ¿Alguna duda o pregunta hasta acá? No problem. Perfecto. Bueno, esto que vimos ahorita es como un poquito un preámbulo siempre para ponerlos en contexto de dónde vamos a iniciar este trabajo. Y bueno, vamos a trabajar lo que resta de la clase. Creería yo que apenas nos daría tiempo como para resolver este problema. Este es un primer problema asociado a los problemas de ruta, que se puede ver como los problemas de ruta, la ruta más corta. Sin embargo, digamos, no siempre los problemas de ruta más corta están asociados a distancias, como en este caso, que no es un problema de distancias, sino simplemente sí podemos ver esto como estados, ¿verdad? O como nodos donde hay ciertas conexiones y hay pesos para esas conexiones que pueden representar en algunos casos, bueno, si son comunidades y queremos minimizar distancia para trasladarnos desde la comunidad A hasta la J, por ejemplo, encontrar la ruta más corta, o como en este caso que ya vamos a explicar, que que es, digamos, como el problema clásico que da como las bases de lo que es los problemas de programación dinámica en general y en particular los que están relacionados con ruta más corta. Este problema se construyó especialmente para ilustrar e introducir la terminología de programación dinámica. Ese fue como el origen en particular y se refiere a un cazafortunas mítico de Missouri que decide ir al oeste a sumergirse en la fiebre del oro que surgió en California, más o menos a mediados del siglo XIX. Tiene que hacer el viaje en diligencia a través de territorios sin ley, donde existen serios peligros de ser atracado por merodeadores. Entonces, la persona para poderse trasladar desde Missouri hasta California, en nuestra imagen, Missouri sería el nodo A y California el J. Y los demás nodos que están con letras B, C, D, E, F, G, H, I son otras comunidades que están entre Missouri y entre California. Y necesariamente para poder llegar a California tendrá que pasar por alguna de esas comunidades. Entonces, sigamos aquí con el contexto del problema. Entonces, a pesar de que, bueno, lo que señala es que entonces el, en ese momento algunas de estas comunidades acá no había como pues un estricto control de seguridad. Posiblemente funcionaban ahí a la libre y entonces había mucho merodeador que podría estar esperando oportunamente pues de alguna presa fácil, ¿verdad? Para robarle, podría perder la vida a la persona y demás, o sea, cosas por el estilo. La cuestión es que está en riesgo la persona, si depende de la comunidad por la que decida pasar o tendrá que pasar con más cautela, pero hay otras comunidades que tienen pues un sistema de seguridad más establecido, son comunidades más tranquilas. Bueno, entonces el reto aquí es poder escoger una ruta de salir desde Missouri hasta California
minimizando ese riesgo de sufrir algún infortunio de camino. Bueno, entonces, a pesar de que su punto de partida y destino son fijos, tiene muchas opciones en cuanto a qué estados o territorios debe elegir como punto intermedio. En la siguiente figura se muestran las rutas posibles, en donde cada estado se representa mediante un círculo con una letra, perdón. Además, en el diagrama, eh, la dirección del viaje es siempre de izquierda a derecha, es decir, que estaríamos saliendo de acá, del punto A de izquierda hacia la derecha hasta llegar al punto J. Ese es el recorrido. Tal vez aquí en el diagrama hizo falta tal vez como unas flechitas para indicar los movimientos, ¿verdad? Que hay que hacer. Se pueden hacer eventualmente para asignarle una dirección. Estos diagramas, bueno, aquí le llaman diagramas, pero podemos llamarlos también como grafos. Em, bueno, entonces se puede observar que se requiere de 4 etapas o jornadas en diligencia para viajar desde un punto de partida A, que es Missouri, hasta el punto de destino J. Y estas 4 etapas están aquí divididas. Es decir, uno sale del punto A y del punto A puede trasladarse del punto B al punto C o al punto D. Esa sería una primera etapa. Segunda etapa, cuando está en alguno de estos puntos, alguno de estos nodos, podría movilizarse a E, a F o a G. Y cuando esté, esa sería la etapa 2. Luego, la etapa 3 es cuando estén en los puntos E, F, G, pueden trasladarse a I o a H, ¿verdad? Por diferentes caminos. Y finalmente, la etapa 4, que solo hay un punto de llegada, que sería California, en este caso, o J. Entonces, este cazafortunas es un hombre prudente, por lo que se prepara por su seguridad, se ocupa por su seguridad. Después de reflexionar un poco, ideó una manera bastante ingeniosa para determinar la ruta más segura. Entonces descubrió que se ofrecen pólizas de seguro de vida a los pasajeros. Entonces, como el costo de la póliza de cualquier jornada de diligencia está basado en la evaluación cuidadosa de la seguridad del recorrido, la ruta más segura debería ser aquella cuya póliza represente el menor costo total. Es decir, las compañías de seguro, por ejemplo, eh, basan la cuota que uno paga en una póliza de seguro de acuerdo al riesgo de ese seguro que uno está cubriendo. Digamos, por ejemplo, no es lo mismo, qué sé yo, pagar un seguro por algún imprevisto en carretera, digamos que el carro falla a nivel mecánico, teniendo usted un carro que tiene 2 años de sacado de agencia a un año, qué sé yo, del 91. ¿Por qué? Bueno, porque va a pagar mucho más alto, digamos, posiblemente la cuota proporcional al precio y al tipo de vehículo, digamos, un carro más viejo, porque ya es un carro que por la vida útil tiene mucho más riesgo de fallar por alguna u otra razón. Mientras que un carro moderno, las probabilidades de que falle por alguna falla mecánica es bastante baja, porque prácticamente las piezas tienen una vida útil de bastantes años, ¿verdad? Y 2 años está apenas como apenas casi como nuevo el vehículo. Entonces, el riesgo de falla es bastante bajo. Ahora, si usted paga un seguro, qué sé yo, contra terremotos, temblores, no es lo mismo. Si usted está pagando ese seguro en una zona que históricamente está clasificada como una zona de alta sismicidad, a diferencia de que si usted paga un seguro por ese tipo de daños en una zona donde tiene una sismicidad relativamente baja. No es lo mismo pagar un seguro em, en digamos, por daños que se puedan ocasionar por desastres naturales, qué sé yo, como tornados, por ejemplo, en una zona que año con año es una zona de tornados, ¿verdad? Entonces prácticamente el riesgo es muy alto de que usted pueda sufrir algún tipo de daño, o digamos, o por inundaciones, si usted vive en una zona que usualmente en ciertas épocas del año siempre, digamos, se va a inundar, a diferencia de que usted paga un seguro por inundación en una zona donde la probabilidad es bastante baja.
Entonces, las compañías de seguro miden eso, precisamente, el riesgo. O sea, qué tan probable es de que yo le tenga que pagar a esta persona eh, el derecho del seguro porque presente eventualmente el siniestro por el cual está pagando el seguro. Entonces ellos tienen que curarse en salud, cobrar cuotas más altas para no perder, porque al final de cuentas es un negocio. Entonces, en este caso, digamos, los seguros, no necesariamente era que el señor quería pagar un seguro, ¿verdad? Pero sí averiguó, digamos, para las movilizaciones de un pueblo a otro, digamos, cuánto costaban esas pólizas. Y entonces, ya él sabía que las pólizas más altas posiblemente estaban asociadas a las zonas donde había más riesgo de sufrir algún tipo pues, de asalto o de algún otro tipo de situación, digamos, no delictiva, producto de la inseguridad que había en esa zona. Entonces, con eso diseñó este, este grafo acá, es donde colocó en estas líneas, digamos, más o menos los pesos que equivalen a esas cuotas de seguro, de acuerdo a la movilización. Entonces, de A a B, pues valía 2, significa pues que es relativamente seguro, ¿verdad? Pero, por ejemplo, de B a E es una zona ya aparentemente no es como muy segura, porque es uno de los valores pues, más altos que se aprecian acá en la imagen. Muy bien, entonces, la estrategia era, ya una vez que se tenía esta estructura ya bien definida con estos valores de los seguros, entonces se convierte en un problema de minimización. Entonces la idea es minimizar estos seguros que están acá para poder elegir una ruta óptima de mayor seguridad para el cazafortunas. Muy bien. El costo de la póliza de viaje en diligencia del estado I al estado J se va a denotar por C sub IJ y se detallan en la siguiente tabla, que estarían en la otra lámina. Entonces, más o menos, estos serían los mismos datos que están, solamente que aquí tenemos otra forma de verlos. Aquí ya los vemos como tabla. Entonces, vean ustedes que uno puede trasladarse desde A hasta B, hasta C y hasta D. Pero aquí en el resto de lugares no hay una forma directa de trasladarse, porque A solo conecta con B, C y D, y no hay una ruta que conecte desde A hasta J, por ejemplo. Entonces, aquí en estas no se tomarían en cuenta. Luego, el caso de B no se mueve a B, no tiene mucho sentido. Tampoco B se puede desplazar a C y a D porque están como en la misma etapa. Entonces, de A yo llego a D, a C y a B, pero no puedo trasladarme de B a C de forma directa o de B a D. Entonces, ocultamos acá esto. Lo mismo ocurre con C y con D. Pero sí, de B, C y D yo puedo movilizarme a E, F, G. Y estos son los costos de los seguros. Y acá, luego en E, F, G, se pueden trasladar a G, H e I. Y estos son los costos que implicaría. Y finalmente, de H, I solo podríamos llegar a J, que sería como la etapa 4. Y estos serían sus costos. Muy bien, el costo de la póliza del viaje en diligencia del estado de IAJ, que se denota como C sub IJ, se detallan en la siguiente tabla y corresponden a los datos del grafo anterior. Para resolver este problema se centrará la atención en la siguiente pregunta. ¿Cuál ruta minimiza el costo total de la póliza? Entonces, toma en cuenta que minimizar el costo de la póliza es equivalente a tomar la ruta más segura. Muy bien, hasta acá hay alguna consulta con respecto al problema en general. Por mi parte, no, profe. Muy bien. Vamos a seguir entonces. Algunos datos de la anotación que vamos a utilizar. Vamos a simbolizar X sub K como la variable de decisión que representa el destino inmediato en una etapa K.
Entonces, representa a qué punto nos dirigimos en la etapa K. Eh, y el S sub K representa el estado donde nos encontramos en la etapa K. Vamos a ver. Por ejemplo, si yo estoy en la etapa, digamos, en la etapa 3. Bueno, este problema se va a resolver con una estrategia, pero no vamos a seguir el orden lógico, no vamos a salir de A hacia J, sino que la estrategia de programación dinámica dice que empiece más bien de la etapa final hacia la etapa inicial, punto de partida. Entonces, digamos que, por ejemplo, cuando estemos en, qué sé yo, en la etapa 4, el X, el X sub 4, que van a ser los valores que pueden tomar los destinos, solamente va a ser J, porque es solamente hay uno. Y el S sub 4, van a ser eh, los puntos de salida que llegan a J. Entonces tendríamos el H y el I, que serían los puntos de salida y que terminan en J. Pero cuando estemos en la etapa 3, la historia cambia. Ahora aquí los X van a ser el H y el I y los S serían los nodos de origen, que en este caso sería el F y el G. Y H y serían los X, que serían los nodos de destino. Entonces, un poquito como para, ahora tal vez ya en la solución va quedando un poquito más. A eso se refiere el X y este S. Muy bien. Eh, estoy escuchando que hay como mensajes en el WhatsApp. ¿Alguien me puede confirmar si es en el grupo de... No, no es en el grupo. No. Ah, bueno, entonces debe ser otro grupo de estudiantes. Muy bien, seguimos. El F sub K que toma el estado, digamos, el estado donde nos encontramos al estado de destino, va a ser una función, ¿verdad? Que va a representar el costo total de la mejor política global. Recuerden que la política es la regla de decisión para enfrentar las etapas restantes mientras nos encontramos en ese estado. Entonces es una función recursiva. Entonces lo que va a hacer es calcular, digamos, esos pesos que van a estar afectando en cada una de las etapas. Ahora lo vamos a ver con más detalle. Aquí se desarrolla la fórmula para que tenga más sentido. Esta fórmula va a incluir el costo inmediato en la etapa más un costo que viene acumulado. Por eso el modelo es recursivo. Entonces hay un costo que se viene acumulando y se le suma al costo nuevo que está entrando en ese estado. Entonces la fórmula sería ese costo que está entrando, que es nuevo en el nodo, más y lo que se hereda del acumulado es el costo óptimo, que puede ser el mínimo, puede ser el máximo, dependiendo. Pero entonces, en cada etapa que vamos pasando, vamos a hacer como una competencia entre los diferentes costos asociados y vamos a irnos quedando con los mejores. El mejor es, si es el mínimo, pues es el más bajo. Y si es el máximo, pues el más alto. Entonces, ese valor se pasa a la siguiente etapa y se agregan los nuevos pesos y se combinan con lo que se viene acumulando. Porque al final recuerden que la ruta, la mejor ruta no es una ruta, pues, de manera independiente o sea, como que yo haga una competencia, en cada etapa, de manera independiente, sino que la idea es ver todo el acumulado global para saber cuál acumula, más o menos, dependiendo de lo que se quiera hacer, maximizar o minimizar, pero digamos en todo el recorrido completo. El X sub K va a ser el de las X. Recuerden que esas X pueden representar, por ejemplo, en la etapa 2. Entonces, estas serían mis X, el E, el F y el G. Y las S sería el B, el C y el D. Entonces, de esta E, F y G debe haber alguna que sea, digamos, la mínima o la máxima, dependiendo, ¿verdad? Entonces, hay que poner a competir los diferentes nodos en cada etapa y cuando se le esa máxima o esa mínima va a ser ese X asterisco sub K. Este X sub K incluye a todos. Por ejemplo, podría incluir
los 3 nodos. Pero de esos, el óptimo, entonces le vamos a poner un asterisco para identificarlo. Y entonces, el f asterisco va a ser el valor, ya que acumula la función, pero que sea también el óptimo, que puede ser mínimos, como se indica acá, o eventualmente puede ser máximo si el problema requiere maximizar. Pero bueno, vamos a resolver ya el problema como tal, pero no lo vamos a hacer en la presentación, sino que vamos a salirnos de acá y hoy vamos a trabajar más en la pizarra, porque sí son como varias tablas y varias cosas que tenemos que hacer. Voy a copiarme la imagen del problema. Ok, ¿me confirman? Sí, sí pueden ver la pizarra. Sí, Ok, bueno, entonces ese es el problema y ahí tenemos ya el grafo ya con todos los pesos y los nodos de manera completa. Entonces no es necesario traernos también aquella tabla que venía en la presentación, sino con esto ya aquí tenemos toda como la información. Entonces, en primera instancia, digamos que vamos a tratar de ver entonces cuál estrategia es la que nos sirve. Entonces, una primera estrategia que se le viene a la mente es, bueno, podríamos pensar acá, estoy en A y tengo que moverme a D, a C o a B. Entonces, voy a escoger la más pequeña. Entonces digo aquí, bueno, y entonces voy a moverme de A D porque este es el más pequeño. Y entonces tengo, voy haciendo mi ruta acá. Tengo A primero acá, luego de A paso a B y vamos a ver a dónde sigue. Luego en B, cuando estoy en B, podría yo escoger el peso más pequeño. Entonces tengo tres opciones. Moverme a E, que pesa 7, moverme a F, que pesa 4, y moverme a G, que pesa 6. Entonces, en este caso, conviene de que nos movamos a F, porque es el más pequeño. O sea, aquí escogimos 2, aquí escogimos 4. Y entonces seguiríamos nuestro camino por acá. Y entonces llegamos a F. Ahora, una vez que estamos en F, volvemos a revisar cuáles serían los valores más pequeños. Y entonces de F tenemos dos salidas. Podemos irnos ahí o H. Y entonces observo que la salida ahí es la más pequeña. Y entonces hago este recorrido acá. Y entonces digo, bueno, me quedo con I. Y finalmente, pues ya no queda más que llegar a J, ¿verdad? Que es la única salida. Bueno, esto tiene una serie de pesos acá, ¿verdad? Esto aquí pesaba 2, más esta otra pesaba 4, más este 3, más 4. Y sumamos estas cantidades. Entonces tenemos 13.
Muy bien, la pregunta de fondo es, ¿será esta la ruta óptima? ¿Será la ruta más corta? Podríamos decirlo así, para movilizarse de A a J. Bueno, habría Creo que no. que no, habría que confrontarlo contra otras, ¿verdad? A veces no necesariamente la estrategia de tomar la decisión, digamos, de que en el punto de partida me quedo con el más bajo, me voy por ahí, nos va a llevar a la ruta mínima. A veces es mejor pagar un poquito más caro la salida, pero ir abaratando los costos más adelante también. Entonces, puede ser que un costo de salida alto se compense con costos más baratos en el resto del trayecto, ¿verdad? Pero vean que aquí, por ejemplo, saliendo por dos, inclusive me lleva a una ruta donde está el costo máximo acá. Entonces esto es una estrategia, pues sí, que es una forma de poderse trasladar de A a J, pero no nos da ninguna garantía de que esta sea la ruta mínima, ¿verdad? Entonces, vamos a pensar en otra opción, que sería la que nos propone la programación dinámica. Muy bien, entonces vamos a cambiar ahora entonces la estrategia. Tenemos un escenario que sería este. Digamos, vamos a tener un punto de partida A, luego vamos a pasar a, pongamos así, este sería como el estado cero. Pasamos a un estado uno. En el estado uno, entonces vamos a tener una variable, vamos a llamarla pues x1. Luego acá vamos a tener una variable x2. Aquí vamos a tener una variable x sub 3. Y finalmente en el estado 4, una variable x sub 4 que solo va a tener un nodo que es j. Voy a traerme la otra imagen de la presentación. Era esta donde definimos los diferentes estados. Entonces, vean ustedes ¿qué representan esas variables? Entonces, por ejemplo, esta variable x1 de acá, ¿y por qué es variable? Bueno, siempre asociamos variable con algo que pueda tomar diferentes valores. Bueno, en el estado 1, la etapa 1 ahora sería más bien, bueno, más bien sería etapa 1, para mantener el término que usamos acá en la imagen.
Pero acá vamos a encontrarnos con que estaría el nodo B, el C y el D. Luego, en esta etapa 2, tendríamos otro grupo de nodos diferentes. Estaría el E, el F y el G. Y aquí, en esta etapa 3, tendríamos dos nodos, H e I. Es decir, que entonces las variables x1, x2, x3 van a representar a estos nodos en en las diferentes etapas. Y acá vean que en x4 solo queda este nodo y va a estar representado por j. Muy bien, ¿se entiende bien esta parte? Sí, profe. Ok, entonces el proceso que vamos a seguir va a ser iniciar en vamos a iniciar en S sub n y vamos a terminar en el estado S0. Es decir, que viendo la secuencia que está arriba, sería como hacer un recorrido así. Vamos a empezar como del último hacia el primero, más bien. Vamos a arrancar en J y vamos a irnos desplazando hasta, hasta el estado cero. Profe, Sí, las etapas se escogen porque todos llevan a los mismos nodos o, digamos, o si estuvieran algunos separados, se hacen otra etapa diferente o cómo se selecciona cada estado. sí, digamos, esa es como la idea, digamos, como ir viendo la secuencia, digamos, como precisamente eso, digamos, de salida a dónde puedo llegar y luego ver si hay otros niveles de camino, ¿verdad? Ahora, en este casi que, como que hay como relación casi que con todos, pero podríamos encontrarnos alguno donde de pronto algún camino aquí no haya conexión, cosas por el estilo, ¿verdad? Digamos, puede ser que este solo venga bordeando y no haga estas conexiones internas. Pues no hay problema, lo que hay que ver es dónde lo podríamos ubicar, que no genere ningún conflicto. Y y si digamos, si en el momento de la tabla uno ve que de ese nodo a otro nodo no hay conexión, entonces usted nada más anula esa celda, digamos, no la toma en consideración. Solo pone valores donde sí haya esa conexión, ¿verdad? Pero sí, básicamente es hacer un análisis como identificando en qué bloques me voy moviendo acá, digamos, y que correspondan como en el mismo nivel del recorrido, ¿verdad? Gracias. Por ahí hay otro ejemplo, que donde tal vez podemos ver una pequeña variante, que viene al final de la presentación. Entonces ahí como para que tengan otro insumo que hacer en otros modelos. Muy bien, entonces estamos diciendo que vamos a arrancar de la etapa final y vamos a tratar de movilizarnos a la etapa inicial. Entonces, vamos a verlo acá. Entonces, las etapas que tenemos son etapa 0, una etapa 1, una etapa 2, una etapa 3 y una etapa 4. Entonces, en este caso, pues n sería igual a 4. Acá. Y el proceso que vamos a seguir es resolverlo hacia acá. Este va a ser el proceso. Veamos un poquito
más esquematizado esto. Tenemos como estas etapas, podríamos tal vez representarlas como de esta manera. Tenemos aquí va a haber entonces una función 1. Recuerden que hay una función recursiva asociada a cada etapa, una función 2, una función 3 y una función 4. Y aquí, adicionalmente, vamos a, esta función se va a nutrir de los costos. Entonces vamos a tener, digamos, un costo 1, podemos decir así, costo 2, costo 3 y un costo 4. Y también, en cada una de estas fases van a estar interviniendo las variables, que en este caso vamos a tener aquí a x1, a x2, que son los nodos, x3 y aquí x4. Y luego vamos a representar de forma horizontal los diferentes estados. Entonces vamos a empezar aquí con un estado 0. Luego pasamos acá a un estado 1, a un segundo estado, un tercer estado y un último estado acá, que es cuando ya llegamos al destino. A ver, este esquema lo que ayuda a entender es que como qué información vamos a ocupar en cada una de las etapas, bueno, durante el proceso de solución. Y siempre vamos a estar requiriendo estas variables que recuerden, las definimos aquí en las diferentes etapas. Esta variable x3 representa estos nodos, la variable x2, estos nodos de acá y estos nodos de acá asociados al x1, de acuerdo a cómo se dividieron las etapas acá. Y luego, acá, digamos, hay una lista de costos que están asociados. Por ejemplo, digamos, con estos nodos de acá, pues hay costos acá de camino, ¿verdad? Que hay que irlos tomando, que están en las flechas estas o las líneas de conexión. Entonces vamos a irlas ocupando en las que quedan en las diferentes etapas. Y por supuesto que también la función recursiva depende del estado actual en el que estemos. Entonces depende del estado actual en el que estemos y lo que se viene heredando de las etapas anteriores. Bueno, entonces por acá nada más así una estructura para plantear el problema y ahora vamos a empezar ya con propiamente con la solución. Entonces vamos a hacer acá una línea divisoria como para indicar de que hasta aquí vamos como planteando. Ahora sí, empezamos en n igual a 4, que sería en la etapa 4. Aquí en la etapa 4, entonces solamente voy a tomar el esquema gráfico de lo que corresponde a eso. Entonces, en la etapa 4 solamente va a intervenir como destino el J y como salidas el H y el I. Entonces, el H y el I van a ser los estados, ¿verdad? Que son los puntos del estado actual. Y estos son los destinos, que en este caso sería el J. Entonces, voy a dibujar solamente esa partecita y nos olvidamos del resto.
Vamos a ir. La particularidad de los problemas de programación dinámica es que el problema completo hay que desmenuzarlo en problemas más pequeños, que están definidos en etapa. Y entonces vamos a ir resolviendo etapa por etapa de derecha a izquierda. Entonces, el primer problema se resuelve tomando en cuenta esta estructura. Tendríamos solamente el H aquí, el I, y estos están asociados a un destino que es J. Y anotemos por ahí entonces también los pesos. Aquí era 3 y aquí era 4. Ok, entonces ahora vamos a hacer una tabla para hacer los cálculos de la función recursiva. Entonces, en este caso, hacer un poco más pequeña. Y aquí entonces vamos a anotar con una división acá, vamos a anotar hacia este lado los datos de la variable x1 y hacia abajo acá los estados de estado 1. Y los valores que corresponden, en este caso es, aquí va a estar la H y la I. Los estados son los nodos de salida, que serían estos dos de acá. Y de llegada solo tenemos, o destino, solo la J. Entonces aquí vamos a poner solamente la J. Y luego vamos a tener que calcular eh, el óptimo acá, la función recursiva, para ese estado. Y cuál fue la variable X que nos dio ese óptimo. Esta no va a tener como mucha, digamos, mucha complicación porque básicamente tiene solo un nodo destino, entonces no va a haber como mucha competencia. Déjame ver si puedo. Bueno, creo que ahí ya está ajustado al máximo. Muy bien. Entonces vamos a revisar los valores y completamos los datos de la tabla. La función que ocupamos aquí para calcular sería esta. Entonces va a ser la función recursiva f1 que tiene el estado h y vamos a asociarlo con la variable destino j. Y solamente con j porque no hay otra, ¿verdad? Recuerden que esto, el formato era así como fk de s sub k x sub k. Entonces, esa S es el estado y este X, digamos, los nodos de destino. Ahora sí, esto sería entonces, en este caso, calcularíamos aquí el costo que corresponde a H, J, más el acumulado, que sería el óptimo de la etapa anterior, que la etapa anterior
Pensando en que venimos de derecha a izquierda, entonces la etapa anterior fue la 5. Para la variable destino, en este caso es j. Pero digamos, cuando uno hace este primer cálculo, resulta que esto no existe. Porque recuerden que nuestra última etapa es la 4. Entonces le asociamos valor de 0. Lo que vamos a hacer es que para efectos del cálculo le vamos a dar el valor de 0. Sigo calculando por acá. Entonces vamos a reemplazar. Ahora, ¿cuál sería el costo de salir del estado H y llegar al destino J? Entonces es esta línea acá que vale 3. Entonces básicamente lo que hacemos es registrar aquí el valor de 3. El otro cálculo que tenemos que hacer es saliendo del estado I y llegando a J. Entonces igual sería el costo de IJ más F asterisco. No importa, lo voy a poner acá solo para que nos vayamos acostumbrando a la notación. Aunque ya sabemos que eso no va a aportar mucho de momento. Y en este caso entonces, como esto es el F asterisco, sería 0, revisamos nada más el costo que implica salir del estado I y llegar al destino J. Entonces es esta línea acá y eso aporta 4. Y copiamos estos valores en esta parte. Aquí iría un 3, aquí iría un 4. Muy bien, entonces, luego acá tenemos que colocar los valores mínimos porque estamos minimizando. Entonces, el óptimo que se obtuvo de estas funciones de acá, de estos cálculos, en esta línea, ¿verdad? Entonces ya va a ser 3 porque si solo hay uno, y aquí va a ser 4. Y aquí completamos, voy a ponerle aquí otro color. Y acá, entonces agregamos cuál fue el X, es decir, de los elementos que están acá en el encabezado de las columnas, que aportó este mínimo. Pero como solo trabajamos comparando con J, pues en los dos casos pues va a ser J. Y aquí ya tendríamos como resuelta esta etapa 4. ¿Dudas por acá? Vamos con la etapa 3. Que esta puede ser ya un poquito más interesante. Vamos a ver. Entonces, en la etapa 3 también vamos a necesitar construir una tabla. Esta va a ser un poco más grande. Que vamos a requerir de esta tabla. Acá vamos a hacer primero este esquema, digamos que tenemos acá, pero asociado a la etapa 3. Entonces, acá en la etapa 3 vamos a tener 3 estados. Va a ser el estado E,
vamos a tener el estado F, vamos a tener el estado G. Y aquí en los destinos ahora vamos a tener estados acá, o puntos de salida, ahora van a ser los destinos. Entonces va a venir acá H y EI. Y entonces hay conexiones entre estos. Y vamos a anotar los pesos. Que en este caso de H es 1, este es 4, luego 6, luego 3, luego 3 y 3 también para este. Muy bien, ahí con esto vamos a ocupar esta información. Esto, pues, tal vez no lo están viendo acá, pero básicamente me estoy trayendo, aquí estamos en la etapa 3, y entonces en la etapa 3, los nodos que están aquí son los destinos, y los que van a ser estados van a ser los de la etapa 2, el E, F, G, que van a llegar a estos destinos. Entonces, lo que estamos como copiando es esta parte nada más. Ahora sí, vamos a ir completando entonces la información de la tabla. En este caso, vamos a partir la tabla acá. Aquí vamos a agregar los X3 y los estados 3 acá. En este caso vamos a tener 3 estados que son E, F y G. Y acá vamos a tener 2 variables, H e I. Luego seguiría, creo que hice una columna de más. Seguiría por acá el valor óptimo según el estado 3, ese acumulado, y también necesitaríamos saber cuál fue el X que nos dio ese óptimo. Ahora sí. Vamos a utilizar entonces la función recursiva para hacer estos cálculos. Entonces, vean, aquí vamos a aplicar entonces, que es la función 3. Y en este caso vamos a tener el estado inicial, vamos a empezar con E. Y un punto destino que va a ser H. Entonces, esto se va a calcular el costo que aporta salir de E y llegar a H, más el óptimo que se hereda de la etapa anterior, o sea, de la etapa, perdón, la etapa anterior fue la que ya hicimos, que fue la 4. Recuerden que vamos de atrás hacia adelante, de la 4 a la 0. F4 y con el X que aportó este valor mínimo, que sería, digamos, en este caso, el que estamos buscando es el H. ¿Y esto cómo sería? Entonces, el costo de salir de E y llegar a H lo obtengo aquí del
de este del diagrama que tengo por acá. Entonces, de E a H, vean que el costo es 1. Entonces, colocamos 1 por acá. Más. Y ahora, ¿cuál fue el óptimo que se obtuvo en la etapa anterior a partir del H? Entonces, tengo que venir a revisar esa tabla, ¿verdad? Y entonces yo observo que en esta tabla, cuando valía H este estado, acá resulta que el óptimo fue 3. Entonces me traigo este 3 para acá. Y esto suma 4. Voy a hacerlo aquí para que se vea todo. Lo que quiero es que no se enreden luego de dónde salen esos números. Entonces vamos a ver. Este 1 se aporta de aquí. Y ese 3 sale de el óptimo que salió de esta fila donde estaba H en el anterior. Muy bien, ahora vamos a confrontar F3 con, bueno, saliendo del estado E y ahora llegando al destino, pero al destino I. Entonces sería el costo saliendo de E hasta I más el óptimo de la etapa anterior asociado a este destino I, que en la etapa anterior era un estado. Entonces, ese costo de E a I lo saco de acá. De E a I vale 4. Más. Y el óptimo de la etapa anterior para I, entonces busco en esta fila y el que ganó aquí fue 4. Bueno, que no hubo mucha ciencia porque solo había un dato, pero bueno, ese es el que hay que registrar. Y esto suma 8. Entonces, vean, estos valores que estamos obteniendo aquí son los que vamos a ir colocando, digamos, en la tabla. 4 y 8 por acá. Entonces, luego aquí voy a completar esa fila solo para que vean. Luego aquí vamos a decir, ok, aquí solo había un valor que era 3, pero acá ahora compite el 4 y el 8. Entonces, entre el 4 y el 8, el que aporta menor costo es 4. Entonces pongo acá 4. Y luego indico acá, digamos, a cuál X estaba asociado ese 4. Entonces, ese 4 estaba asociado a la H. Entonces pongo aquí la H. De momento en estos cálculos que estamos haciendo, esta columna no se ocupa mucho. Esta columna se ocupa para la respuesta final, porque luego, como en todo proceso recursivo, digamos, una vez que llego, ya cierro, me devuelvo revisando todo el recorrido que había hecho, ¿verdad? Hasta llegar a ese punto. Entonces, cuando haga ese recorrido en forma recursiva, sí voy a necesitar esta columna para hacer la lectura correcta y poder dar la solución apropiada de la ruta más corta. Pero de momento, lo que hacemos es que en cada tabla que hacemos vamos registrando este dato porque como una previsión a futuro, digamos que lo vamos a ocupar. Y acá vamos registrando esta competencia que este dato sí lo vamos a ocupar para la siguiente etapa, en la etapa 2. Muy bien, quisiera preguntarle si hay alguna pregunta hasta acá. ¿Se va entendiendo la idea? Sí, profe. Vamos a ver, tal vez si me ayudan con el siguiente. ¿Cuál sería entonces un dato siguiente que tendríamos que hacer? Por ejemplo, F3 de quién? F y H. De F con H, correcto. Y F y, Ajá, y entonces, E. no voy a poner ya toda la fórmula, sino ya sabemos que
de F con H sería este peso de acá, ¿verdad? Entonces colocamos de una vez que es 3 y le sumamos el, óptimo de la etapa anterior para H. Entonces revisen que en H el valor óptimo fue 3. Profe, ¿no fue que agarró el peso que no era? Que agarré el peso que no era F con... Para ver. F con H es 6. Tienes razón. Uno siempre tiende a quitarse poco de peso, ¿verdad? En este caso, 6 más así. Y le sumamos 3, que fue el óptimo en la etapa anterior. Y entonces esto va a dar 9. Luego seguiría F con I. F con I. Entonces, de F a I aporta 3 más el I en la etapa anterior, el óptimo fue 4. Entonces, este es 7. Entonces, acá vamos a ir colocando, esto es 9 y esto es 7 acá. Y finalmente, creo que aquí también nos alcanza. F3D sería de G con H. Y hay que hacer F3, perdón, de G con I. Entonces, el F3 de G con H serían 3. Bueno, en los dos casos va a ser 3. Y en el primero el H aportó 3, en el óptimo en el estado anterior y aquí 4. Entonces este va a dar 7 y este va a dar 6. Entonces colocamos aquí 6 y aquí 7. Ahora sí, el más pequeño acá es 7 y aquí es 6. Y este 7 estaba asociado al X que era I. Y aquí este 6 estaba asociado al X que era H. Muy bien. ¿Estamos claros hasta aquí? Vamos con la etapa 2. Ok, aquí la estructura que vamos a tener es la siguiente. Los estados van a ser, va a ser B, C, y D. Y los destinos van a ser E, van a ser F y G. Y ahora sí, vamos a hacer las conexiones para ellos. Vamos a tener de B salida a todos los demás. Vamos a tener también de C hacia todos los demás y de D también. Colocamos entonces los pesos, que en este caso 7, 4, 6. Tres, 2, 4 y 4, 1, 5. Muy bien. Recuerden que esto que está aquí van a ser los estados, ¿verdad?
S2. Y estos que están acá, estos nodos van a ser las variables X2. Ok, ahora hacemos la tabla que vamos a ocupar. Ok, vamos a tener aquí entonces los X2 y S2 para acá. Aquí el X2 va a estar formado por el destino E, el destino F y el destino G. Y aquí va a estar formado por los estados iniciales de B, C, D. Acá vamos a agregar la función que optimiza según el estado y vamos a poner el X óptimo, donde se alcanza el óptimo en este estado. Muy bien, entonces vamos a hacer los cálculos. Vamos a tener acá, entonces primero F2 saliendo de B y llegando a E. F2 saliendo de B y llegando a F. F2 saliendo de D y llegando, perdón, de B y llegando a G. Luego vamos a tener acá F2 saliendo de C, llegando a E. F2 saliendo de C, llegando a F. Y F2 saliendo de C y llegando a G. Y aquí finalmente el último sería saliendo de D, llegando a E. Saliendo de D y llegando a F. Y saliendo de D, llegando a G. Bien, los pesos, así como escribir las ecuaciones, los podemos asignar de forma muy rápida, por ejemplo, porque los que van de aquí, de B a E, de B a F y de B a G, son en este orden, 7, 4, 6. Entonces los pueden colocar de una vez acá, digamos 7, 4, 6. Y aquí ahora le agregamos el resto. El que sigue va a ser 3, 2, 4. 3, 2, 4. Y acá, para el último son las salidas en D, que es 4, 4, 1, 5. Ahora sí, vamos a ocupar la tabla anterior. Voy a ponerla acá y ahora la borramos. Nada más para hacer la lectura apropiada. Muy bien, este sería el óptimo en el estado anterior en la fila E. Entonces el óptimo fue este 4. Entonces le vamos a sumar 4 acá. En la fila de F fue 7. Y en la fila de G, fue 6.
Luego aquí vuelven a repetir 4, 7, 6, 4, 7 y 6. Y listo. Eso era todo lo que ocupamos de esta tabla. Y ahora sí hacemos las sumas. Aquí nos da 11. Aquí nos da 11. Aquí nos da 12. Aquí tenemos 7. Aquí tenemos 9. 10 por acá. 8 por acá. 8 por acá. Y 11. Ok, vamos a la tabla y copiamos los datos. Entonces sería 11, 11 y 12. 7, 9, 10. 8, 8, 11. Muy bien, el óptimo en la fila B va a ser 11, que está 2 veces. En la fila S va a ser 7. Y en la última fila es el 8, que está 2 veces. Entonces, cuando está repetido, quiere decir que tenemos dos alternativas. Digamos, en este caso, puede ser el XC. Bueno, aquí vamos a usar otro color. Aquí puede ser E o puede ser F. Anotan los dos. Aquí solo hay uno que es E. Y aquí en el último, este puede ser E o puede ser F. Cuando empiezan a aparecer este tipo de repeticiones, es muy probable que vamos a estar al final ante una solución múltiple. Es decir, que posiblemente hay más de una ruta óptima que podríamos utilizar. Muy bien, y listos para, ya cerramos. Esta última ya es rápida. Porque solo tiene un estado de salida, que es el A, digamos, saliendo desde Missouri, ¿verdad? Entonces, esta es pequeña, es una tabla pequeña, muy parecida a la primera que hicimos. La diferencia es que la primera que hicimos es una columna y esta va a ser como prácticamente una fila. Entonces aquí sería para el n igual a 1, quiere decir que es la etapa 1. Vamos a tener el esquema acá, que sería, vamos a salir de A y vamos a llegar a B, a C o a D. Colocamos los pesos, sería 2, 4 y 3. Y hacemos una tabla. Ok, entonces aquí solo hay un estado, que es A. Es el punto de partida y tenemos tres destinos, B, C y D. Aquí vamos a tener nuestra función para este estado y el óptimo que varía en este caso. Muy bien, entonces vamos a los cálculos. Tendríamos que calcular f de A hasta B, f de A a C y f de A a D.
Entonces, los valores son directamente los pesos que tenemos ahí en el grafo, ¿verdad? 4, 2, 3. Y le sumamos los óptimos de la tabla anterior. Entonces, vamos a revisar la fila de B, la fila de C y la fila de D. Entonces, en la fila de B fue 11, en la fila de C fue 7 y en la de D fue 8, el óptimo. Entonces, nos traemos esos datos, 11, 7 y 8. Y los agregamos acá. 11, 7 y 8. Y sumamos. Entonces, esto nos da 13 por acá. Esto nos da 11. Y acá nos da 11 también. Colocamos los datos. Entonces tendríamos acá 13, 11 y 11. El óptimo sería 11 y ese 11 se puede obtener, digamos, desde dos destinos, que sería C y D. Listos. Ahora sí. Vamos a tratar de dar la solución. Para la solución vamos como a ocupar ver tal vez todas las tablas que hicimos. Entonces voy a tratar de copiar las tablas. Agruparlas acá. La última tabla. Ok, creo que ahí las podemos ver bien. Muy bien, entonces vamos a tener dos opciones para las soluciones. Veamos por acá. Entonces sería, en los dos hay que salir de A. Luego, ¿qué destino seguimos? Bueno, entonces aquí, saliendo, vamos a ir de forma recursiva, desde la última tabla que hicimos hasta donde empezamos. Entonces, de A yo puedo seguir dos caminos, irme por C o irme por D. Entonces, vamos a ir
haciendo primero aquí, qué sé yo, por C. Luego, una vez que paso a C, reviso aquí en la siguiente tabla, entonces dice que si llego a C, puedo seguir por E. Y en la siguiente tabla dice que si llego por E, puedo continuar. Aquí, mira, no le puse la. Seguro no se copió completo. Pero aquí, el 4 estaba asociado a la H. Aquí estaba asociado el 7 a la I. Y ese 6 estaba asociado a la H. Entonces aquí, si sigo por E, puedo pasar al nodo H. Y finalmente llego a J. Ahora hagamos la otra ruta. En lugar de irme por C, me voy por D. Luego, de D puedo pasar a E y a F. De hecho, aquí tendría dos opciones. Puedo pasar a E. Vamos a irnos por E. Y si estamos en E, podríamos pasar a H. Y de H podemos llegar a J. Ok, hagamos la opción que nos falta. Puedo salir de A, pasar a D. Y de D, tenía la opción de E y F, ahora me voy a ir por F. Si llego por F, puedo seguir ahí. Y finalmente, de ahí puedo llegar a J. Y ahí completaría mi ruta. Y acá, todas las rutas son mínimas. Con un costo de 11. Y ahí tendríamos el problema resuelto. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Más o menos claro, ¿se entendió la idea? O no sé, si quedó algún detallillo por ahí, con mucho gusto.